Bien, comenzamos con la primera parte del tema 2. El tema 2 es relativamente largo en conceptos, así que se ha decidido dividirlo en tres partes. Una primera parte dedicada a la introducción del tema, una segunda parte dedicada a uno de los convertidores, que corresponde principalmente con el ítem 2.2 del tema 2, que es el convertidor denominado buck, el reductor. Y en la tercera parte nos centraremos en el convertidor boost elevador. De lo que va a tratar este tema es de sistemas electrónicos o de circuitos electrónicos de potencia en los cuales vamos a convertir una tensión continua pues de un cierto valor que quizás pueda variar ligeramente en el tiempo en otra tensión a su salida también de continua, pero con otro nivel distinto de tensión continua. Y además va a ser una salida regulada. Esto lo que pasa es que esta regulación no está incluida en lo que es el concepto de la asignatura, o no escapa, digamos, al objeto de la asignatura. Pero la tensión continua yo podría monitorizarla, verla y con ella actuar sobre los elementos de potencia para conseguir que una tensión continua pues de 5 voltios o de 10 voltios o de la tensión que sea constante con independencia de la carga y de la corriente que yo le demande a esta salida del circuito. A mí, por ejemplo, mientras estaba comentando eso, se me ocurría una aplicación que a veces, aunque sí que lo es en carácter general de lo que pudieran ser los convertidores de CDC, no corresponde con los circuitos que vamos a ver de buck y de boost en la realidad, en la práctica. Y sería, por ejemplo, imaginemos en sistemas electrónicos, en la práctica 2, veíamos una fuente de alimentación con la cual conseguíamos tener a la salida, después de regularla con un diodo Zener, una tensión constante, en principio constante, pues no sé, de 5, 10, 7 voltios, 8 voltios. Y esa tensión constante la conseguíamos mediante un circuito más o menos complejo que disponía en la entrada de un transformador. Cogíamos la red eléctrica de 230 voltios eficaces, la transformábamos para obtener una tensión más reducida. Ahí estaba entonces el elemento reductor de tensión, un transformador. Y la salida de ese transformador, a continuación la llevábamos a través de un sistema, de un rectificador de doble onda, en un puente rectificador, y con ese puente rectificador conseguíamos una rectificada que tenía una forma, pues la de doble onda rectificada. Con un condensador la filtrábamos, que dejándonos una tensión constante con un cierto rizado. Recordemos esta porque luego nos va a hacer falta. Una tensión constante con un cierto rizado, y luego la estabilizábamos finalmente con un circuito con una resistencia y un diodo Zener y poco más. Bien, una aplicación, por ejemplo, de este tipo de circuitos, podría ser como una etapa intermedia de un circuito más complejo, en el cual, fijaros lo que haría yo. Yo me cogería, si quisiera generar, por ejemplo, una tensión constante de 5 voltios, me podría coger la tensión eléctrica de la red, los 230 voltios eficaces, y en vez de llevarlo, como hacíamos en sistemas electrónicos, a un transformador, lo que hago es que lo llevo a través de un puente rectificador para obtener la rectificada de esta tensión de la red. Obtendría una tensión de pico de más de 300 voltios. A continuación lo que haría sería colocar un condensador para filtrarle y quedarme nada más que con una tensión de en torno a unos 300 voltios, superior a 300 voltios y con un cierto rizado más o menos amplio. No me importaría tanto que tuviera un cierto rizado más o menos amplio. Y eso, en todos los aspectos, es una tensión continua de unos 300 voltios o un poquito más, pues con una cierta ondulación. Y esa tensión, que es continua, la podría poner aquí como entrada de tensión a este convertidor DC-DC de continua a continua, y diseñarlo para que a su salida pues me diera 5 o 12 voltios o 15 voltios, dependiendo de cuál sea mi aplicación y lo que a mí me hiciera falta. Bueno, pues básicamente esta idea es la que hay en las fuentes de alimentación de los ordenadores, por ejemplo. Cuando yo conecto la fuente de alimentación, principalmente la mayoría de ellas, lo que hacemos es que cogemos la red eléctrica, la rectificamos directamente sin un transformador, luego le ponemos un condensador de filtro, y a partir de ahí, emplea una topología más compleja de las que vamos a ver aquí en el buck y el boost, pero básicamente la idea es la misma: convertir esa tensión continua obtenida mediante la rectificación de la red eléctrica, y luego ya con ello atacar a la salida del sistema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un cargador de un teléfono móvil. Cuando yo cargo el teléfono móvil, estoy partiendo de la tensión de la red eléctrica. El primer paso es una tensión alterna, pero el primer paso que hay dentro es la obtención de una tensión continua intermedia, y esa tensión continua es la que entra a este circuito para proporcionarme finalmente esa tensión de 5 voltios compatibles con los conectores USB para cargar mi teléfono móvil.
Del mismo modo también, esos son siempre reductores, que lo estoy diciendo. Tengo una tensión de entrada de una tensión relativamente alta y le desciendo la tensión a otro valor distinto. En un convertidor boost, en un elevador, lo que hacemos es lo contrario. Yo tengo una tensión pequeña y lo que conseguimos es una tensión más grande. Aplicaciones de estas, por lo general, aquí sí que suelen ser valores intermedios o etapas intermedias de otros circuitos. Pero bueno, si yo parto de una tensión de 5 voltios, por ejemplo, y quiero obtener una tensión superior para algún otro tipo de aplicación, bueno, pues puedo emplear convertidores boost. Los flashes, por ejemplo, de las cámaras de fotos requieren tensiones de casi, yo creo que del orden de unos 1000 voltios, para los 700 y pico voltios, para el disparo de las lámparas de xenón. Y parten de tensiones de 6 voltios. Bueno, pues podríamos emplear un convertidor de estos para aumentar la tensión. No un boost, habría de ser uno más complejo. Pero bueno, esa sería la idea de un elevador de tensión, ¿de acuerdo? Pensamos de otra manera. Este circuito, puesto así, es digamos que es equivalente, como si fuera a un transformador, de los que hemos visto, lo que habéis visto en el título, en teoría de circuitos, donde yo pongo una tensión de entrada y tengo una tensión de salida distinta a través de una relación de transformación. Pero si bien un transformador es capaz de funcionar solamente para tensiones alternas, donde yo tengo una tensión de entrada alterna y me proporciona la salida una tensión alterna, esto lo que hace es lo mismo, pero para continuas. Bien, si ahora me centro en lo que es el problema que hemos comentado antes, de cambiar la tensión de continua de un valor a otro, alguien me podría preguntar, bueno, ¿y qué problema hay que, si por ejemplo yo tuviera una fuente de tensión de 100 voltios y yo, por ejemplo, quisiera entregarle 50 voltios a una carga, ¿por qué no hacer un divisor de resistivo de dos resistencias iguales para esos 100 voltios repartirlos entre una resistencia que estaría aquí horizontal y mi resistencia de carga? O bien, por ejemplo, ¿por qué no poner un transistor que esté trabajando en activa, de tal modo que caigan entre sus bornes los 50 voltios de diferencia entre esta y esta otra de aquí? Bueno, si yo hiciera eso, el problema con el que me encuentro es que la corriente que pasaría por este circuito, que es la misma, tanto por el de este elemento disipador de esa tensión, o en el que yo quiero que caiga esa tensión de 50 voltios, esa corriente sería la misma que la que pasaría por la carga. Por tanto, si la V por I, la potencia que yo quiero entregar a esta carga, fuera de 10 kilovatios, querría decir que también tendría que disipar en este elemento otros 10 kilovatios. E insisto que el problema de aquí, para pequeñas potencias, no es tanto ya la pérdida de potencia, la pérdida económica que tengo, la pérdida de energía, sino que también que para este elemento que va a disipar esos 10 kilovatios en forma de calor, voy a tener que tomar medidas para conseguir disipar esta potencia con unos radiadores que desde luego no serían ni pequeños ni ligeros. Bien, para ello, en vez de utilizar elementos lineales, que es lo que viene a expresar esta parte de la transparencia, lo que hacemos es, bueno, como hemos comentado también en el tema anterior, bueno, si yo quiero tener una tensión de 100 voltios, si yo tengo una tensión de 100 voltios y una batería como fuente y quiero entregar nada más que la mitad, lo que hago con ello es, bueno, si yo encierro este interruptor, que es como trabajamos en entrega de potencia con componentes electrónicos trabajando en computación, si yo cierro ese componente, si yo hago conducir a ese componente, lo que estoy poniendo en la carga son los 100 voltios. Si abro ese interruptor, lo que estoy poniendo en la carga son 0 voltios. Bien, pues el truco está simplemente en abrir y cerrar este interruptor de tal manera que de media tengamos en la resistencia esta vea una tensión de 50 voltios como valor medio. Eso sería lo que estaríamos haciendo, aplicando la tensión a la carga, ¿de acuerdo? Y luego de valor medio, pues veríamos la mitad, siempre y cuando el tiempo que estuviéramos a nivel alto fuera igual al tiempo que estamos poniéndole 0 voltios a esa carga. Comentarios a hacer al respecto de esto. También lo comentábamos en el tema anterior, y es que la frecuencia de esta conmutación, y es la frecuencia que vamos a manejar en todo el tema este, es una frecuencia relativamente alta, que podemos estar hablando de unos 20 kHz o 10, 15, 20 kHz, por lo general por encima del rango audible, porque al final esta conmutación me puede producir sonidos audibles y eso es relativamente molesto. No sé si alguno habéis tenido la experiencia de algún ordenador o algún cargador de móvil o algún cargador de un portátil que emite un pitido muy agudo. Bueno, pues es debido a estas conmutaciones precisamente, y por lo general se suelen llevar por encima de los 20 kHz o incluso a 50 o 100 kHz en el mejor de los casos.
Bien, eso por una parte, y luego por otra, la elección de esta frecuencia también tiene en consideración, bueno, pues en el circuito que estemos analizando, si hay saturación de las bobinas, si no las hay, pero bueno, esos son detalles más complejos que veremos a lo largo del tema este. En cuanto a este valor medio, bueno, pues este valor medio pues lo podemos obtener bien porque lo estamos aplicando de este modo. Si por ejemplo fuera una resistencia de caldeo, en realidad me da igual tener la conmutación de este modo y obtener al final un valor medio de este tipo, pero si mi carga es sensible a estas conmutaciones, lo que podemos hacer es introducir filtros basados en bobinas y en condensadores, como veremos también en las páginas siguientes o en este mismo tema, para eliminar esta parte alterna y quedarnos nada más que con una tensión media continua que estaríamos aplicando a la carga. Bien, es importante también destacar lo que vamos a manejar ahora como lo que se denomina ciclo de trabajo, que es esta D. Cuando yo abro y cierro ese interruptor que veíamos antes, hay un tiempo de un periodo concreto, que en el tema este vamos a llamar T sub S, tiempo de switch, o periodo de funcionamiento de mis interruptores. De él habrá una proporción de ese periodo, que es el que denominamos D, como ciclo de trabajo, en el cual el interruptor está cerrado. ¿De acuerdo? Y el resto de tiempo, bueno, pues si aquí tengo 0 y aquí tengo D de T, lo que tengo aquí será el 1 menos D de T. ¿De acuerdo? El valor medio, como ahora os comentaré, de esta forma de onda es precisamente el valor de ese ciclo de trabajo multiplicado por el valor de la tensión con la cual estoy alimentando el circuito VSUB. En cuanto al valor medio que comentaba antes, bueno, pues es muy sencillo. Si yo tengo este circuito y yo abro y cierro el interruptor para generar esta forma de onda en la carga, el valor medio de una onda cuadrada, o en general el valor medio de cualquier forma de onda, siempre está definido como viene aquí abajo, como 1 partido entre t, de la integral entre 0 y t, de la forma de onda de tensión o de corriente que yo tenga, multiplicado por el diferencial de t. Bien, dicho de otra manera, si queremos expresarlo así, lo podemos hacer, y esto es lo que me da pie a los cálculos que yo quisiera hacer de forma, bueno, pues las integrales de las tensiones y corrientes o tensiones o corrientes que yo aplique, pero también podemos ver como que el valor medio de una forma de onda es igual a 1 partido entre el periodo de repetición por el área bajo la curva de dicha onda. Así que, bueno, pues en este caso particular, por ejemplo, si yo me preocupo por el valor medio, ese valor medio va a ser 1 partido entre t, que es el periodo de repetición de la forma de onda, multiplicado por el área bajo la curva, que es, bueno, si os fijáis, es un rectángulo de ancho de t y de amplitud vi, luego me queda dt por vi. Bien, otro detalle, cuando tengamos una forma de onda de ese tipo y yo tenga que dibujar más o menos su valor medio y indicar que el valor medio de esta forma de onda, pues como acabo de decir, sub sub 0 por d por v sub i. A la hora de dibujar esa intermedia, fijaros que el área que yo ponga aquí arriba debe ser igual al área de aquí abajo, esto es, esa línea de corte debe de dividirme la forma de onda en dos áreas, en áreas cuyo valor sea idéntico, ¿de acuerdo? Me queda por comentar esto, y es cómo regulamos, cómo generamos estas ondas de cuadradas que van a dar lugar al control precisamente de estos interruptores. Estas ondas cuadradas se generan porque abrimos y cerramos un interruptor, pero me queda cómo gobernar ese interruptor, qué orden, qué instrucción darle a ese interruptor para abrirlo y cerrarlo. Eso lo generamos, por lo general, proviene por lo general de un sistema digital que decide cuándo abrir y cuándo cerrar el interruptor a muy alta frecuencia. Y bueno, sin entrar en muchos detalles en qué implica la tensión de referencia y una tensión media que le vamos a introducir, lo que yo estoy buscando es que al final el valor de tensión media que yo quiera pues sea el que yo quiero. O sea, si yo, por ejemplo, al final en mi circuito, en la carga V sub 0, quiero obtener al final una tensión de 5 voltios, pues yo realizaré un circuito en el cual cogeré el valor medio de la tensión que aplico a la carga, lo compararé con una tensión de referencia, y con esa tensión de referencia que yo querrá que sea esos 5 voltios que exijo que sea esta V sub 0 media, lo llevaré a un amplificador de error para llevarlo al final a una tensión de control que será comparado con una onda de ente de sierra para generar las señales de disparo. Este procedimiento, que en principio la primera vez que se plantea, uno se plantea, bueno, digo, es muy complejo. En realidad no es nada complejo, es relativamente sencillo. Una vez se cierra el lazo y se entiende todo cómo funciona. Pero básicamente el tema de compararlo con una señal de ente de sierra y con la tensión de control está muy en relación con lo que se llama modulación por anchura de pulso, que veremos también en temas posteriores. Me parece recordar que es en el tema 3.
en el cual lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues generar unas ondas cuadradas cuyo valor medio es el que yo deseo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago yo esto? Bueno, pues es sencillo. Imagina, por ejemplo, que nosotros cogemos una triangular, aquí he puesto V triangular, pero en realidad es una onda de diente de sierra, que podría ser triangular perfectamente, y de hecho en la práctica muchas veces se suele emplear ondas triangulares, pero pedagógicamente es más interesante verlo como una onda de diente de sierra. Y esa onda de diente de sierra que me genero, bueno, pues con electrónica, bien con un integrador que conmuta o que cortocircuita el condensador y luego lo vuelve de nuevo a integrar, o bien mediante un circuito digital que contenga los valores de esta forma de onda y luego me lo lleve a un convertidor digital analógico. Varía mil formas de hacerlo. Cojo esa triangular que me la genero yo y luego tengo una tensión de, bueno, pues de control, que podría ser esta, con la que yo quiero generar una onda cuadrada de valor medio regulable, digamos, ¿no? Esta tensión de control la podría generar, pues no sé, si quiero llegar hasta 1 voltio, podría coger una tensión de 1 voltio, llevarla hasta masa y en medio de un divisor resistivo ajustable, esto es un potenciómetro, y de la salida de ese potenciómetro regular la tensión de salida de ese potenciómetro entre 0 y 1 voltio, no sé, para poder variarla. Sería mi referencia, o bien podría provenir del circuito, como hemos visto antes en la transparencia anterior, de una comparación de una tensión de referencia junto con el valor medio de la tensión que yo quiero poner, si tiene una señal de error, y eso aquí me daría una señal, bueno, pues que me proporcionaría una tensión para generar esa onda cuadrada de control de los interruptores. Lo importante, al fin y al cabo, para explicaros lo de la PWM, es que esta onda de control, lo que hago es que la llevo a un comparador, a la entrada no inversora de un comparador, mientras que la onda en diente de sierra la llevo al terminal inversor de un comparador, el cual está alimentado, por ejemplo, para centrar ideas y para que quede más bonito, digamos, entre una tensión de alimentación E y una tensión de 0 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, recordad, de sistemas electrónicos, que cuando la tensión en el verde esté por encima de la tensión en el rojo, el resultado de la comparación va a ser positivo, porque la salida era V supra más menos V supra menos, por una ganancia infinita. Y esa diferencia de tensión, pues, bueno, pues me va a dar una tensión de saturación de más E voltios. Cuando la tensión en V supra más, en el verde, sea menor que la tensión en el rojo, la tensión que voy a tener va a ser la de alimentación negativa, que en este caso sería los 0 voltios, y me llevaría a 0 voltios. De este modo, cuando yo cojo la onda en diente de sierra y la comparo con esta señal de control, lo que voy a tener a la salida, pues va a ser una onda cuadrada de ese tipo. Observad que no se han dibujado los flancos, pero en este segmento de aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, la onda roja está por encima de la onda verde y por tanto esa tensión es mayor que la onda que tengo en verde, y por tanto el resultado de la comparación sería 0 voltios. Efectivamente, cuando estamos aquí, lo tengo en la salida 0 voltios. Mientras que por el contrario, cuando la onda triangular está por debajo de la señal verde, mi tensión de salida es la tensión de alimentación positiva. Y de este modo, al final, lo que obtengo es una señal cuadrada, que va a ser mi señal de control de los interruptores, con los cuales yo podría abrir y cerrar el interruptor y proporcionarme a la salida, pues, una tensión que en principio sería la que yo desearía de esos 5 voltios que estaba buscando obtener. Bien, pero ¿qué ocurre si yo quiero cambiar esa tensión media, en vez de ser 5 voltios, subirla o bajarla? Si yo cambio la referencia o directamente cambio esa señal de control, observad que conforme voy cambiando esa señal de control, si subo esa línea verde, lo que hago es que hago más ancha la onda cuadrada cuando está a nivel alto, cuando está más E, que cuando está a nivel bajo. Si lo sigo subiendo, prácticamente hago agujas que bajan hasta 0 voltios y prácticamente la tensión siempre es la de E, luego el valor medio también se está aproximando a esa tensión de E. Y si sigo bajando, bueno, pues vuelvo de nuevo a la posición anterior o a la anterior, o si sigo bajando más para abajo, teniendo que mi señal de control vaya hacia 0, pues esa tensión media me sigue bajando, puesto que estamos haciendo más ancha la parte de abajo que la parte de arriba, y si yo puedo llegar a un límite en el cual prácticamente tenga agujas que suben y que mantienen una tensión media en la salida de este circuito, pues prácticamente 0. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la modulación en anchura de pulso. Esto lo explotaremos, insisto, no en el tema 2, sino en el tema siguiente. Bien, finalmente, para acabar esta primera parte, lo que se presenta aquí es un conjunto de estructuras clásicas de convertidores de CDC. Hay muchísimas más, pero bueno, nos centramos básicamente en esta. A lo largo del temario de este tema nos vamos a centrar en la del BAC, que son convertidores reductores,
quiere decir esto? Que siempre vamos a tener una tensión en la entrada mayor que la tensión de la salida, o dicho del revés, para una tensión dada de entrada, las tensiones que puedo generar con este circuito siempre van a ser menores que la tensión de entrada, y los boost, que lo que hacen es justo lo contrario, son elevadores. Yo a partir de una tensión que pueda poner en la entrada, mis tensiones en la salida siempre van a ser mayores que la tensión que yo voy a tener en la entrada. El resto son topologías, mezclas de las que acabo de presentaros, que aunan las ventajas de unos y ventajas de otros, pues para tener, depende de qué tipo de aplicación, más opciones de trabajo. Bien, pues con esto aquí acaba esta primera parte y pasamos a la segunda parte.